Bienvenidos a la quinta temporada de Sostiene Granovsky. En este ciclo, el que comienza hoy, vamos a hacer, gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una serie de entrevistas realizadas en el marco de Claxo TV. Hoy la primera con Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique en español, experto en periodismo y medios de comunicación y también en política internacional y específicamente, como verán, en política latinoamericana. Ramonet es director de Le Monde Diplomatique en español, investigador, especialista en la relación entre los medios de comunicación y la sociedad, pero no solo en eso, es una especie de enciclopedista francés, ¿sí? ¿Se puede decir eso, Ignacio? Sí, sería un gran honor. Sería un gran honor. ¿Te gusta eso? Bueno, yo creo que es otra época, ¿no? Sí. Hoy no se puede ser enciclopedista, pero en la época de Diderot, ¿verdad? Cuando D'Alembert y Diderot lanzaron la enciclopedia, evidentemente era una manera de decir, entramos en un ciclo nuevo del saber y ahora el saber es un saber racional, era poner la razón en el centro del debate y en definitiva revisar un poco todo el saber humano en nombre de la razón. De ahí evidentemente surge la Revolución Francesa, surge toda una nueva concepción del mundo, sistema métrico decimal, ¿verdad? Es decir, una concepción científica. Hoy estamos en una revolución quizá de la misma envergadura, ¿verdad? Pero no se puede resumir a un solo parámetro y obviamente yo no creo que un equipo, por importante que sea, pudiese hacer una enciclopedia. Es característico que uno de los, digamos, elementos que identifican nuestra época, el cambio, desde el punto de vista del saber, sea Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia de hoy, claro. Pero esta es una enciclopedia que hacemos todos juntos, porque cada uno contribuye con su saber desde el lugar en que se encuentra. Y entonces, claro, si la enciclopedia la hace la humanidad, entonces ya tiene más sentido hoy con respecto a otra época. Ahora, había un tema que era la razón y otro tema que vos dijiste que era que estuviera todo. Que estuviera todo. Y vos vas cruzando todo. Vos cruzás la economía, los medios de comunicación, la situación internacional, América Latina, Europa, Estados Unidos. ¿Qué encontraste en las discusiones norteamericanas del ASA como novedades? Bueno, fíjate que... Discúlpame, o si querés otra cosa. ¿Qué no encontraste que debería haber estado, que son novedades en el mundo, novedades de discusión política o de los movimientos sociales, en donde los académicos están todavía desfasados? Mira, yo creo que, por ejemplo, hubo pocas intervenciones, no he seguido todo, evidentemente, pero sobre, digamos, las ciencias sociales en Asia. Y es evidente que el continente que está emergiendo, con un poderío considerable, y con el que hay que establecer puentes, como se establecieron con Europa en un momento, hablo desde América Latina, hay que establecer puentes en términos de ciencias sociales, con la India, con China, con Vietnam, con Indonesia, con Filipinas, etc. Y no ha habido intervenciones, digamos, significativas en torno a esa dimensión. Vamos hacia un mundo en el que de aquí a, digamos, 2030, 2050, las potencias emergentes estarán condominando el mundo, la India y China en particular, junto con Estados Unidos y otros BRICS, y no sabemos qué es la sociedad asiática y cuál es la sociedad asiática que está cambiando hoy día, qué tipo de relaciones. Estamos multiplicando de América Latina relaciones comerciales. Se habla de la alianza, la nueva alianza del Pacífico, la APEC, se habla de muchas relaciones bilaterales con Asia, pero ¿qué es la sociedad asiática? Brasil y Argentina exportan mineral de hierro en el caso de Brasil, claro, y soja en el caso de la Argentina especialmente. Claro. Y no sabemos a qué sociedad se le está transfiriendo con qué sociedades, sabemos con qué poderes estamos estableciendo lazos, pero qué sociedades, qué tipo, por ejemplo, qué podemos sacar de enseñanza en materia de educación, por ejemplo. ¿Por qué los coreanos del sur están tan adelantados? ¿Cómo han podido ellos
saliendo de una sociedad que en 1953, cuando termina la guerra de Corea, están al mismo nivel que Ghana en África. ¿Cómo han podido impregnar su sociedad de tecnología de punta de esa manera? Hoy es el día que más tecnología tiene. ¿Qué métodos educacionales se han seguido? ¿Qué tipos de parámetros, digamos, cívicos, civilizacionales tiene esa sociedad que ha permitido adaptarse tan rápidamente cuando parecían sociedades arcaicas hace poco? Me pareció que esto no estaba muy presente, Martín. Este es uno de los elementos. ¿Y sobre América Latina qué cosas no estaba presente? O si querés, ¿qué cosas sí estuvieron presentes que son nuevas? Yo vi algunos temas. Yo vi el tema migraciones, nuevas representaciones de sistemas políticos, la cuestión constitucional estuvo. Poca economía, me parece. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, poca economía. Sí. Mira, también la ecología no ha estado tan presente. Me parece que también es un Salvo tema a veces importante. el enfoque que tenía que ver con minería a cielo abierto, ese tipo Sí, de claro, cuestión, claro, ¿no? con el extractivismo, Claro, digamos. exactamente. Pero otras dimensiones en términos de energía, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que se Energía podía. tampoco, tenés razón. Entonces, todo esto son temas que podían haber surgido. Y también, si quieres, mira, América Latina ha vivido una crisis importante política últimamente. Sí. Hablo en términos de sociedades, movimientos que ha habido en Chile o en Colombia o en República Dominicana o en México y más allá en Quebec también, ¿verdad? Sí. Igual que ha habido en otros países. A escala internacional decimos que eso es una crisis de la política, es una crisis de la democracia, ¿verdad? Y no sé si se ha estudiado aquí en esos términos, ¿verdad? Crisis, lo que ahora se llama la postpolítica o la postdemocracia. ¿Qué es la postpolítica? Bueno, esta idea de que la política no consigue resolverlo todo, que mucha gente piensa, ¿verdad? Que una parte de la sociedad piensa. Si quieres, que el tipo de construcción política que permite la democracia, y no se trata evidentemente de criticar la democracia, pero se trata de observar que la democracia representativa, tal como está funcionando, en realidad lo que permite es que haya unas élites que tienen muchos privilegios, que pilotean la sociedad, que no le encuentran respuestas a las interrogaciones que surgen de la sociedad, y que por otra parte son constantemente acusados de casos de corrupción, de abuso de poder, etcétera. Y hay como una insatisfacción, bueno, que en Argentina se conoció muy bien cuando aquello de que se vayan todos, etcétera. 2001, así es. Y hoy eso se ha extendido a otras partes, en Europa, el movimiento del 15M, en Italia con Beppe Grillo, etcétera. Tenemos a escala internacional, y yo creo que también concierne a América Latina, una especie de crisis de la democracia, crisis de la política. Y por otra parte, sin embargo, vemos que América Latina es el continente que más respuestas ha tratado de dar a esta cuestión, porque en América Latina se inventó el concepto de democracia participativa, ¿verdad? Sí. Que por otra parte, en todos estos estados progresistas ha habido una reflexión de cómo hacer que, digamos, cualquier proyecto social vaya acompañado de una participación social, ¿verdad? Que es el caso de lo que se llama la revolución ciudadana en Ecuador o la revolución del socialismo del siglo XXI en Venezuela o la revolución del buen vivir en Bolivia. Yo escuché aquí en LASA algunos que dicen que, como vos decís, sin criticar a la democracia como sistema de convivencia, pero algunos dicen, los estados o las instituciones tales como fueron concebidas en el siglo XIX están, no agotadas, pero están en tensión, en crisis frente a otras realidades, frente a otras necesidades. Ahora, no termina de aparecer, no sé si otro modelo cerrado o tan redondito, si es que ese era demasiado redondito, ¿no es cierto? Pero supongamos que sí, que era una especie de tipo ideal muy redondo y nítido, que no termina de aparecer un sistema y que eso está en crisis, que el sistema de representación y el sistema político tal cual se concibió en el siglo XIX está en crisis. Exacto, sí, hay la idea de que, por ejemplo, cómo pensar el más allá de la democracia, ¿verdad? Sí. Sí, la democracia es el fin de la historia para, digamos, tomar la frase de Fukuyama. Como sistema político no hay un más allá de la democracia. Y quizá no, quizá lo que está en crisis no es la democracia, quizá está efectivamente el funcionamiento de la democracia. Por ejemplo,
las nuevas tecnologías, el hecho de que estemos todos cada vez más conectados y cada vez más tengamos la posibilidad de dar nuestra opinión. ¿Cómo integrar ese aspecto en la democracia? No va a resolver el problema, evidentemente, no nos hagamos ilusiones, no va a resolverlo, pero ¿cómo podemos dar satisfacción a aquellos ciudadanos que quieren participar en el debate político y que finalmente no se lo permite el juego democrático, porque el juego democrático solo permite votar una vez cada 4 años, una vez cada 5 años, y cuando uno votó, pues ya se terminó su participación. Ahora quédese tranquilo durante 5 años, que ahora gobierno yo y con su voto hago lo que quiero. Entonces, bueno, América Latina ha respondido, repito, para muchos países, por ejemplo, referéndum revocatorio. Usted ha sido elegido con mi voto, no está haciendo el programa por el que yo le voté, a mitad de mandato, pues decido... por ejemplo, instrumentos como el referéndum revocatorio, ¿son utopías o son realidades? Digo utopías en el sentido que tal vez sean horizontes que se plantean, que en un marco de mayor participación se utilice o no se utilice. Claro, digamos, es una manera de tratar de romper esa especie de cheque en blanco que se le entrega a un elegido o una elegida una vez que se terminó la fase electoral, ¿verdad? Pero podríamos concebir otro, lo que ahora se llama la democracia consultativa, por ejemplo. El hecho de que regularmente el dirigente elegido, un alcalde, un consejero municipal, un gobernador, etcétera, pues tenga foros en los que intervienen los ciudadanos y de manera regular, organizada, etcétera, para que él sepa exactamente qué está pensando la ciudadanía. Bueno, es una manera de utilizar las nuevas tecnologías para avanzar. Evidentemente, vemos ya la dificultad, que podemos ir hacia una demagogia excepcional, ¿verdad? Es decir, sí, ahí aparece una palabra, que es populismo. Claro, populismo y demagogia, que es populismo gobernar... y demagogia, que es la forma de crítica a las nuevas realidades latinoamericanas. Gobernar sin hacer sufrir, digamos, ¿verdad? Conversamos con vos, me acuerdo, en el foro de Porto Alegre hace un poco más de un año ya, y vos utilizaste una expresión que era los regímenes neoprogresistas. Neoprogresistas, sí le llamo yo. Porque me acuerdo que era difícil catalogarlo, porque además cada experiencia nacional, sobre todo en Sudamérica, es muy diferente, aunque compartan un rumbo, aunque tengan sintonía política. El desafío de los neoprogresistas hoy, ¿cuál es? Digo, empecemos, si querés, por una situación que conoces bien. Estuviste en el recambio presidencial en Venezuela. Sí. ¿Cuál es la profundidad de la crisis institucional en Venezuela? Yo no creo que haya crisis institucional. No hay crisis institucional. No, en mi opinión no hay crisis institucional. Okay. La Constitución es una Constitución sólida, las instituciones están funcionando. Bien. Hay la idea por parte de la oposición, porque alcanzó un resultado importante, indiscutiblemente importante, hay la idea que eso le da autorización para, digamos, no jugar el juego democrático e institucional. O sea que lo que hay es tensión política y no crisis institucional. Absolutamente, en todo caso. Claro. Eso, hay conflicto político. En mi opinión y en la opinión de la mayoría, digamos, de los analistas serios. Sí. Que esa oposición, ella misma sorprendida por su resultado, y por otra parte convencida de que si hubiese ganado con la diferencia con la que perdió, es decir, si hubiese ganado con 51,5%, no hubiese podido gobernar, porque no hubiese tenido la mayoría en la Asamblea Nacional, no hubiese tenido la mayoría en el conjunto de los estados de venezolanos, etcétera. Entonces, pero ha decidido de jugar un juego de desestabilización que yo creo que es preocupante, y es preocupante también que haya potencias internacionales que apoyen ese juego, y en particular Estados Unidos, que en el momento en que estamos hablando aún no ha reconocido el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, pero las instituciones son sólidas, han resistido, no ha ocurrido nada en Venezuela, en definitiva. Lo que ha ocurrido en los días siguientes a las elecciones ha habido una incitación por parte de la coalición perdedora a movimientos de callejeros que fueron movimientos de gran violencia. Ahora, hay una paradoja, porque por un lado la oposición llegó a construir por primera vez en muchísimos años, y lo llegó a construir con Chávez vivo, porque llegó a enfrentarse con Chávez, a un candidato competitivo, Capriles.
obtiene un muy buen resultado con Maduro, mucho mejor de lo que daban la mayoría de las encuestas, salvo una que yo recuerde, que daba un empate técnico, o sea que se podría haber interpretado que acertó. Digo, la paradoja aparente, no sé qué te parece a vos, pero la paradoja aparente es que cuando llega el candidato competitivo, cuando tiene chances, no inmediatas, pero en las próximas elecciones no se sabe, pero digamos, vino creciendo y se unificó. En ese momento, al mismo tiempo, profundiza no la política, sino la desestabilización. Exacto, perdió su serenidad y además perdió... Pero en el momento que estaba bien políticamente, que había logrado construir una figura unificadora. Evidentemente ha hecho una buena campaña, hizo una buena campaña ya contra Chávez, hizo una buena campaña contra el presidente Maduro, y una campaña que él podía haber gestionado políticamente con serenidad. Cuando perdió contra el presidente Chávez, perdió por digamos, por casi 10 puntos de diferencia, pero obtuvo un resultado relativamente importante, obtuvo 45 o 46% de los votos, cosa que también fue en cierta medida una proeza. En la hora prácticamente que siguió al anuncio de los resultados, reconoció el funcionamiento democrático del sistema, reconoció que había perdido y felicitó al vencedor, al presidente Chávez. Reconoció las políticas sociales, recuerdo también. Bueno, entre tanto, asumió todo, hizo un programa diciendo que él asumía todo lo que era el chavismo, etcétera, él lo iba a continuar, los médicos cubanos ya no los iba a expulsar, sino que les iba a dar la nacionalidad. Bien, entonces hasta ahí, digamos, tuvo un comportamiento de político responsable. En el momento en que obtuvo ese resultado, eso como que le subió a la cabeza o fue mal aconsejado. Y efectivamente, desde entonces yo creo además que ha perdido popularidad y ha perdido seriedad en parte de aquellos mismos que lo votaron, porque yo creo que el pueblo venezolano, que ha tenido en 14 años una educación política importante, no entiende por qué de repente se juega de manera así a la oposición, prácticamente una especie de guerra civil política. Se deja de juzgar que las instituciones funcionan, los parlamentarios se niegan a participar, a reconocer el carácter institucional y legítimo de la presidencia. Entonces hay una situación que se ha complicado digamos, porque la oposición ha sido mal perdedora, digamos. Es un poco el sentimiento que tenemos. Pero las instituciones resisten, la prueba es que nada se mueve en Venezuela, ¿no? ¿El desafío de Maduro cuál es? ¿El desafío económico? Algunos dicen que es la industrialización pendiente de Venezuela, más dos temas muy urgentes que son el tema del mercado cambiario, por la diferencia entre el oficial y el paralelo, que llega a un 300% más o menos, y la inflación. Exacto. Son temas... Nicolás Maduro es, en mi opinión, digamos, el dirigente más serio que tiene Venezuela, el mejor formado, y que se encuentra en la posición de tomar las decisiones que el país necesita. Durante su campaña, por ejemplo, aunque el programa ya era el programa que había elaborado el presidente Chávez y que él hizo suyo, él abrió nuevos frentes o nuevos temas, entre ellos, por ejemplo, un tema que era un poco tabú en Venezuela, que era el tema de la seguridad, tabú para, digamos, el campo oficialista, para el gobierno. Él lo abrió con mucha franqueza. Pero creo que es un problema grave por el nivel de violencia, el nivel de homicidios, sobre todo en Caracas, ¿no? El nivel de inseguridad general que hay en el país, y decidió abordarlo primero, decir que era un problema importante y que, digamos, el país no podía seguir viviendo con esa especie de problemática, y dando soluciones, una serie de soluciones, entre ellos, bueno, la movilización también de parte del ejército para integrarlo en esa lucha, etc. Segundo, la cuestión de la inflación. Tuvo la valentía de, en plena campaña electoral, de hacer una devaluación del peso y del bolívar. Y esto evidentemente juega contra él. ¿Quién hace una devaluación, además una devaluación importante, en plena campaña? Lo hizo por realismo económico y político. Tercero, se atacó a los problemas del abastecimiento. Él fue también quien dijo que había un problema durante la campaña, porque el desabastecimiento no solo tiene causas, digamos, estructurales, tiene también causas
coyunturales, que son la voluntad de unos cuantos acaparadores de crearle dificultades, entrar en la campaña de desestabilización permanente que se ha abierto ahora. Entonces, el presidente, por otra parte, también esta especie de centralización, que se decía que el país estaba demasiado centralizado, todo se decidía en Caracas. ¿Qué ha hecho Maduro? Maduro cada semana va a provincias, va a los diferentes estados, con el gobierno, estudian los casos, hace avanzar lo que él llama el gobierno de la calle. O sea que seguimos dentro de la revolución bolivariana, pero con un estilo ya totalmente diferente. Hay una voluntad, digamos, de sin dejar de prestar solución a los problemas históricos, que era la salud, la educación, la vivienda, el empleo, etcétera, que ya la revolución hizo. Se trata ahora de ir mejorando aspectos diferentes y además algunos de los cuales estaban disfuncionando, ¿verdad? Entonces, yo creo que el presidente Maduro ha dado pruebas precisamente de una gran sangre fría en medio de toda esta voluntad de desestabilización, y está dirigiendo Venezuela con mucha lucidez. Después de Ignacio Ramonet, nos vamos, como siempre, con Lula. Recuerden que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio. Hasta el domingo que viene. Gracias.